¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus buenas intenciones, de tu empatía y de tu deseo genuino de hacer el bien, te encuentras una y otra vez en la soledad? No hablo de la soledad elegida, esa que a veces anhelamos para reflexionar o descansar. Hablo de esa soledad impuesta, la que duele, la que te hace cuestionar tu valor y tu lugar en el mundo. Si eres de los que creen en la bondad intrínseca del ser humano, si te esfuerzas por ser justo, honesto y compasivo, y aún así la vida te golpea con el aislamiento, este mensaje es para ti. Porque hoy vamos a desenterrar una verdad incómoda, una lección brutalmente honesta que Arthur Schopenhauer nos legó y que, aunque dolorosa, es la clave para entender por qué las personas buenas a menudo terminan solas. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, no era un hombre que endulzara la píldora. Su visión del mundo era cruda, descarnada, pero innegablemente lúcida. Él nos confrontó con la realidad de que la existencia humana está intrínsecamente ligada al sufrimiento, a un deseo insaciable que nunca puede ser plenamente satisfecho. Y en este mar de deseos y frustraciones, la bondad, tal como la entendemos, a menudo se convierte en una vulnerabilidad, no en una fortaleza social. ¿Contradictorio? Solo si te aferras a la ilusión de que el mundo opera bajo las mismas reglas morales que tú intentas seguir. Imagina un mundo donde la mayoría de los individuos son impulsados por una voluntad ciega, un deseo egoísta e irracional de existir y de afirmarse. Schopenhauer lo llamó la voluntad. Esta voluntad no es buena ni mala, simplemente es. Y en su manifestación individual se traduce en un egoísmo fundamental que subyace a todas nuestras acciones. Las personas buenas, en su intento de trascender este egoísmo, de actuar desinteresadamente, a menudo se encuentran en desventaja. Son como ovejas en un rebaño de lobos, o, para ser más precisos, como individuos que intentan construir un jardín de rosas en un desierto donde la supervivencia es la única ley. La empatía, esa capacidad de sentir el dolor ajeno que consideramos una virtud suprema, para Schopenhauer era una manifestación de la compasión, la única vía para mitigar el sufrimiento inherente a la existencia. Pero esta compasión, en un mundo dominado por la voluntad egoísta, puede ser explotada. Las personas buenas tienden a dar, a sacrificarse, a entender, mientras que otros, impulsados por su propia voluntad, toman, exigen y manipulan. No es maldad en el sentido tradicional. Es la manifestación pura de la lucha por la existencia, donde cada uno busca su propio beneficio, consciente o inconscientemente. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces te has sentido utilizado? ¿Cuántas veces has ofrecido tu ayuda, tu tiempo, tu energía, solo para ser ignorado o peor aún traicionado? La lección de Schopenhauer no es que debas dejar de ser bueno, es que debes entender la naturaleza del campo de juego. La bondad, sin una comprensión profunda de la psicología humana y de la dinámica del poder, es una espada sin filo en un combate a muerte. Es una invitación a ser devorado por aquellos que no comparten tus escrúpulos. Schopenhauer argumentaba que la vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Cuando nuestros deseos no son satisfechos, sufrimos. Cuando son satisfechos, caemos en el aburrimiento, lo que nos impulsa a buscar nuevos deseos, y así el ciclo se repite. Las personas buenas, al intentar aliviar el sufrimiento de los demás, a menudo asumen cargas que no les corresponden, desviando su propia energía vital en un intento fútil de detener el péndulo de otros. Y al hacerlo, se agotan, se aíslan, porque pocos están dispuestos a corresponder a esa entrega desinteresada. Aquí es donde la soledad se convierte en una consecuencia lógica.
Si tu valor no es reconocido, si tu generosidad es vista como debilidad, si tu compasión es explotada, ¿qué te queda? El retiro, la introspección, la soledad. Pero esta soledad, aunque dolorosa, puede ser también el crisol donde se forja una comprensión que te permite ver el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera. Y en esa visión clara reside el poder de la transformación. Schopenhauer nos invita a una forma de sabiduría que no busca la felicidad en la satisfacción de deseos externos, sino en la negación de la voluntad, en la ataraxia, en la paz interior que surge de la comprensión de la futilidad del deseo. Para las personas buenas que se sienten solas, esto no significa volverse cínicos o egoístas, significa desarrollar una fortaleza interna, una autoconciencia que les permita discernir cuando su bondad es apreciada y cuando está siendo malgastada. Significa aprender a proteger su energía, a establecer límites, a entender que la compasión no debe ser sinónimo de autosacrificio ciego. La soledad de la persona buena es, en última instancia, un reflejo de su diferencia. En un mundo donde la mayoría sigue la corriente de la voluntad, aquellos que intentan nadar contra ella, o al menos trazar un camino diferente, inevitablemente se encontrarán en minoría. Y en esa minoría, en esa distinción, hay una oportunidad. La oportunidad de construir una vida auténtica basada en valores propios, no en la aprobación externa. La oportunidad de encontrar la verdadera compañía en aquellos pocos que sí entienden y valoran la profundidad de su ser. Esta es solo la punta del iceberg. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo esta visión schopenhaueriana se entrelaza con las ideas de Nietzsche sobre la moral de esclavos y señores, con la sombra junguiana que todos llevamos dentro y con la cruda realpolitik de Maquiavelo. Descubriremos por qué tu bondad, sin estrategia, es un pasivo y cómo puedes transformarla en una fuerza imparable. Prepárate para una lección que no te dejará indiferente, una lección que te obligará a reevaluar todo lo que creías saber sobre la bondad, la soledad y el poder. La transformación comienza ahora. Nietzsche, el discípulo rebelde de Schopenhauer, llevó estas ideas un paso más allá. Él no solo observó la voluntad, sino que la glorificó como la voluntad de poder, la fuerza impulsora detrás de toda vida, y en su análisis de la moral, desveló una distinción crucial, la moral de señores y la moral de esclavos. La moral de señores, según Nietzsche, surge de los fuertes, de los nobles, de aquellos que afirman la vida y sus propios valores. Es una moral que valora la fuerza, el orgullo, la autoafirmación. La moral de esclavos, por otro lado, nace del resentimiento de los débiles, de los oprimidos. Es una moral que invierte los valores, glorificando la humildad, la compasión, la paciencia y condenando la fuerza y el poder. ¿Te suena familiar? Las personas buenas que terminan solas a menudo están atrapadas en la moral de esclavos. Han internalizado la idea de que la abnegación es una virtud, que el sacrificio personal es el camino hacia la rectitud. Han sido educadas para creer que su valor reside en su capacidad de servir a los demás, de ser útiles, de no causar problemas, y en este proceso han negado su propia voluntad de poder, su propia afirmación de sí mismas. Se han vuelto dependientes de la aprobación externa, de la gratitud de aquellos a quienes sirven. Y cuando esa gratitud no llega, cuando su bondad es dada por sentada o, peor aún, explotada, se quedan con un vacío, con una sensación de injusticia y finalmente con la soledad. Nietzsche nos diría que esta soledad no es un castigo, sino una consecuencia de no haber afirmado su propia voluntad. Es el resultado de haber construido su identidad
sobre la base de la reacción a los demás en lugar de la acción desde su propio centro. La persona buena que se siente sola a menudo se pregunta, ¿por qué nadie me valora? ¿Por qué nadie ve mi esfuerzo? La respuesta brutal de Nietzsche sería, porque no te has valorado a ti mismo lo suficiente como para exigir ese valor. Has esperado que te lo den en lugar de tomarlo. Esta no es una invitación a la crueldad o al egoísmo desenfrenado. Es una llamada a la autoafirmación, a reconocer tu propia valía intrínseca, independientemente de lo que los demás piensen o hagan. Es entender que la verdadera bondad no surge de la debilidad o del resentimiento, sino de la fuerza. Una persona fuerte puede ser compasiva, pero su compasión no es una herramienta para buscar aprobación, sino una expresión de su abundancia interior. La soledad, en este contexto, puede ser una oportunidad para romper con la moral de esclavos, para reevaluar tus valores y para construir una moral de señores propia, donde tu bondad sea una elección consciente y poderosa, no una obligación impuesta. La sombra junguiana entra en juego aquí. Carl Jung, con su concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos, nos mostró que todos llevamos dentro una sombra, la parte de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o proyectado en otros. Para muchas personas buenas, esta sombra contiene aspectos de su propia agresividad, su egoísmo, su deseo de poder, su capacidad de decir no. Al reprimir estas cualidades, creyendo que son malas, se vuelven incompletas, desequilibradas, y esta represión tiene un costo. La soledad puede ser un síntoma de una sombra no integrada. Si constantemente te encuentras atrayendo a personas que te explotan, que te desvalorizan, que no te corresponden, es posible que estés proyectando tu propia sombra en ellos. Estás permitiendo que otros actúen las partes de ti mismo que has negado. La persona buena que no puede decir no, que no puede establecer límites, que se sacrifica constantemente, está negando su propia voluntad de poder, su propia capacidad de autoafirmación. Y al hacerlo, invita a otros a llenar ese vacío, a ejercer el poder que ella misma ha renunciado a usar. Integrar la sombra no significa volverse malo, significa reconocer y aceptar todas las facetas de tu ser, incluso aquellas que la sociedad o tu propia educación te han enseñado a considerar negativas. Significa aprender a canalizar tu agresividad de manera constructiva, a usar tu egoísmo para proteger tus propios intereses, a ejercer tu poder de manera responsable. Solo cuando integras tu sombra puedes volverte completo, auténtico y una persona auténtica. Aunque pueda experimentar momentos de soledad, no se sentirá sola en el sentido de ser rechazada o no valorada, porque su valor emana de su propio ser, no de la aprobación externa. La soledad de la persona buena es a menudo una llamada de atención para mirar hacia adentro, para confrontar las partes de sí misma que ha negado. Es una oportunidad para sanar las heridas de la represión, para reclamar su poder personal y para construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo, en lugar de la dependencia y el sacrificio. La lección de Jung es que la verdadera bondad surge de la totalidad, no de la negación de una parte de nosotros mismos. Y la totalidad es lo que nos permite conectar auténticamente con los demás, sin miedo a la explotación o al rechazo. Ahora, pasemos a Maquiavelo. Sí, Maquiavelo, el autor de El Príncipe, el epítome de la Realpolitik y el pragmatismo sin escrúpulos. ¿Qué puede enseñarnos Maquiavelo sobre la bondad y la soledad? Mucho. Maquiavelo nos confrontó con la dura realidad de que el mundo no siempre opera según principios morales. Nos mostró que, en la arena del poder y la influencia, la virtud, tal como la entendemos, a menudo es un obstáculo, no una ventaja.
y que, para sobrevivir y prosperar, a veces es necesario ser astuto, calculador y sí, incluso un poco despiadado. La persona buena, que termina sola, a menudo carece de la astucia maquiavélica. Confía demasiado, es demasiado transparente, asume que los demás operan con las mismas intenciones puras que ella. Y en un mundo donde no todos son buenos, esta ingenuidad es una receta para el desastre. Maquiavelo no abogaba por la maldad per se, sino por la eficacia. Él entendía que para lograr tus objetivos, a veces debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa ir en contra de tus propios principios morales. No se trata de ser inmoral, sino amoral, en el sentido de operar fuera de las restricciones morales cuando la situación lo exige. Para la persona buena que se siente sola, la lección de Maquiavelo es crucial. La bondad sin estrategia es impotente. No puedes esperar que el mundo se adapte a tu moralidad. Debes adaptar tu moralidad a la realidad del mundo. Esto no significa que debas volverte un tirano. Significa que debes aprender a protegerte, a discernir las intenciones de los demás, a usar tu inteligencia para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Significa entender que no todos merecen tu confianza, que no todos tienen tus mejores intereses en el corazón. La soledad, en este contexto, puede ser una consecuencia de no haber desarrollado una armadura maquiavélica, de haber expuesto tu vulnerabilidad sin protección, de haber creído que tu bondad sería suficiente para protegerte. Maquiavelo nos enseñaría que la bondad es una cualidad valiosa, pero solo cuando está respaldada por la fuerza, la astucia y la capacidad de defenderse. La persona buena que aprende a ser un poco maquiavélica no se vuelve mala, se vuelve efectiva. Se vuelve capaz de proteger su bondad, de usarla de manera estratégica, de elegir cuándo y con quién compartirla. La combinación de estas tres filosofías, la voluntad de Schopenhauer, la moral de señores de Nietzsche y la astucia de Maquiavelo, nos ofrece una visión poderosa y a veces incómoda de la condición humana. Nos muestra que la bondad, por sí sola, no es suficiente para garantizar la felicidad o la conexión. De hecho, en un mundo que a menudo recompensa la autoafirmación y la estrategia, la bondad sin estos complementos puede llevar directamente a la soledad. Pero esta no es una historia de desesperanza. Es una historia de empoderamiento. Es la revelación de que tienes el poder de transformar tu soledad en una fortaleza, de usar estas lecciones para construir una vida más auténtica, más plena, más conectada. La clave no es renunciar a tu bondad, sino refinarla, fortalecerla, hacerla estratégica. Es entender que ser bueno no significa ser ingenuo, débil o sacrificado. Significa ser consciente, fuerte y autoafirmativo. La transformación final comienza con una pregunta. ¿Estás dispuesto a ver la verdad? Por incómoda que sea. ¿Estás dispuesto a despojarte de las ilusiones y a confrontar la realidad de la naturaleza humana? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Porque solo a través de esta confrontación puedes empezar a construir una nueva forma de ser, una forma que te permita ser bueno sin ser víctima, compasivo sin ser explotado y conectado sin ser dependiente. En los próximos segmentos exploraremos ejemplos prácticos de cómo aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Analizaremos situaciones reales donde la bondad sin estrategia lleva a la soledad, y cómo una comprensión más profunda de la voluntad, la moral de señores y la astucia maquiavélica puede cambiar el resultado. Te daremos herramientas concretas para establecer límites, para identificar a aquellos que buscan explotar tu bondad y para cultivar relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. Prepárate para una inmersión profunda en la psicología humana.
una inmersión que te equipará para navegar por el mundo con una nueva sabiduría y una nueva fuerza. La soledad no tiene por qué ser tu destino. Puede ser tu trampolín hacia una vida de propósito y conexión genuina. La elección es tuya. Ahora, hablemos de ejemplos prácticos. ¿Cómo se manifiesta esta dinámica en la vida real? Piensa en el ámbito laboral. Eres un empleado diligente, siempre dispuesto a ayudar a tus compañeros, a quedarte hasta tarde, a asumir responsabilidades adicionales. Tu jefe te elogia por tu espíritu de equipo. Tus colegas te aprecian por tu disposición. Pero cuando llega el momento de los ascensos o los aumentos de sueldo, te pasas por alto. Ves cómo otros, quizás menos competentes pero más asertivos, escalan posiciones. Te sientes frustrado, desilusionado, y te preguntas, ¿de qué sirve ser bueno si no se me recompensa? Desde la perspectiva de Schopenhauer, tu voluntad de ser útil y complaciente te ha llevado a una posición de desventaja. Has permitido que otros exploten tu buena disposición para su propio beneficio, mientras tú te quedas estancado. Tu compasión por la carga de trabajo de tus compañeros, tu deseo de mantener la armonía en el equipo, te han impedido afirmar tus propias necesidades y ambiciones. La soledad que sientes no es solo la ausencia de reconocimiento, sino la soledad de haberte sacrificado por un sistema que no valora tu sacrificio de la misma manera. Nietzsche añadiría que has operado bajo una moral de esclavos. Has esperado que tu bondad sea reconocida y recompensada por una autoridad externa. No has afirmado tu propia voluntad de poder, tu derecho a ascender, a negociar, a exigir lo que mereces. Has confundido la humildad con la debilidad y la autoafirmación con la arrogancia. La soledad laboral es el eco de tu propia falta de autoafirmación, de tu incapacidad para luchar por tu propio espacio en la jerarquía. Maquiavelo, por su parte, te diría que te ha faltado astucia, no has sabido leer las dinámicas de poder en tu entorno laboral. Has asumido que el mérito intrínseco sería suficiente, sin entender que la política de oficina, la construcción de alianzas, la comunicación estratégica de tus logros, son tan importantes como el trabajo en sí. Tu bondad te ha cegado a la realidad de que no todos juegan limpio, y que a veces, para proteger tus propios intereses, debes ser un poco más calculador, un poco más estratégico en tus interacciones. Otro ejemplo, las relaciones personales. Te enamoras de alguien que parece necesitar tu ayuda, tu apoyo incondicional. Te entregas por completo, perdonas sus errores, justificas sus fallos. Siempre estás ahí para ellos. Te conviertes en su roca, su confidente, su salvador. Pero con el tiempo, la relación se vuelve desequilibrada. Te sientes agotado, no correspondido, y la otra persona parece darte por sentado. Te encuentras solo en la relación, dando mucho más de lo que recibes, y te preguntas, ¿por qué siempre atraigo a personas que me drenan? Aquí, la voluntad schopenhaueriana se manifiesta en tu deseo de ser amado y necesitado, lo que te lleva a un patrón de autosacrificio. Tu compasión te impulsa a asumir la carga emocional de la otra persona, creyendo que tu bondad será suficiente para sanar sus heridas o para ganarte su amor incondicional. Pero, como Schopenhauer nos advirtió, la voluntad es insaciable y la otra persona, impulsada por su propia voluntad egoísta, simplemente toma lo que le das sin sentir la necesidad de corresponder de la misma manera. La soledad en la relación es el resultado de haberte vaciado por alguien que no tiene la capacidad o la voluntad de llenarte a ti. Nietzsche vería en esto una manifestación clara de la moral de esclavos. Has puesto las necesidades de la otra persona por encima de las tuyas, esperando que tu sacrificio te gane su afecto. Has negado tu propia voluntad de poder, tu derecho a una relación equilibrada, a ser amado por quien eres,
no por lo que haces por el otro. Has permitido que tu identidad se defina por tu rol de cuidador o salvador, en lugar de por tu propia individualidad. La soledad es el precio de haber renunciado a tu propio poder en la búsqueda de la aprobación externa. Jung, por su parte, señalaría la sombra. Es posible que en tu deseo de ser bueno y altruista hayas reprimido tu propia necesidad de ser cuidado, de ser el centro de atención, de recibir. Al negar estas partes de ti mismo, las proyectas en la otra persona, eligiendo inconscientemente a alguien que encarna esas necesidades que tú no te permites expresar. La soledad es un reflejo de tu propia falta de integración, de no haber reconocido y aceptado tu propia sombra. Solo cuando te permites ser vulnerable y expresar tus propias necesidades, puedes atraer a una pareja que sea capaz de satisfacerlas, en lugar de solo explotar tu generosidad. Maquiavelo te diría que te ha faltado una estrategia clara en la relación. Has asumido que el amor y la bondad son suficientes, sin entender que las relaciones también son un juego de poder, de negociación, de límites. No has sabido establecer tus propias reglas, comunicar tus expectativas o retirarte cuando tus necesidades no son satisfechas. Tu ingenuidad te ha llevado a una posición de debilidad, donde tu bondad es vista como una debilidad, no como una fortaleza. La soledad es el resultado de no haber protegido tu propio corazón con la astucia necesaria. Estos ejemplos ilustran un patrón recurrente. La persona buena, que termina sola, a menudo lo hace porque su bondad no está anclada en la autoconciencia, la autoafirmación y la estrategia. No se trata de dejar de ser bueno, sino de redefinir lo que significa ser bueno en un mundo complejo y a menudo despiadado. Se trata de entender que la verdadera bondad no es pasiva, sino activa. No es ingenua, sino sabia. No es sacrificada, sino empoderada. La revelación aquí es que la soledad no es un castigo por tu bondad, sino una señal de que necesitas reevaluar tus creencias, tus patrones de comportamiento y tus expectativas sobre el mundo y las personas. Es una invitación a un viaje de autodescubrimiento donde te confrontas con las verdades incómodas de la existencia y de tu propia psicología. Y en esa confrontación resides la oportunidad de una transformación profunda. ¿Cómo se ve esta transformación? Primero, implica una redefinición de la bondad. La bondad auténtica no es la ausencia de egoísmo, sino la capacidad de equilibrar tu propio bienestar con el de los demás. Es entender que no puedes verter de una taza vacía y que cuidarte a ti mismo no es egoísta, sino necesario para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás. Es reconocer que tu valor no depende de cuánto te sacrificas, sino de quién eres. Segundo, implica integrar tu sombra, reconocer y aceptar tus propias necesidades, tus deseos de poder, tu capacidad de decir no. Esto no te hace malo, te hace completo, te permite establecer límites saludables, proteger tu energía y elegir conscientemente dónde y con quién inviertes tu tiempo y tu afecto. Te permite canalizar tu agresividad de manera constructiva, usándola para defenderte y para luchar por lo que crees, en lugar de reprimirla y permitir que otros te pisoteen. Tercero, implica desarrollar una estrategia, aprender a leer las dinámicas de poder, a discernir las intenciones de los demás, a comunicar tus necesidades de manera efectiva. Esto no te hace manipulador, te hace inteligente. Te permite navegar por el mundo con astucia, protegiéndote de aquellos que buscan explotar tu bondad y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. Te permite usar tu bondad como una herramienta poderosa, no como una vulnerabilidad. La transformación final es la de convertir la soledad en autonomía,
La soledad, en este nuevo paradigma, no es un estado de carencia, sino un espacio de crecimiento. Es el lugar donde te encuentras contigo mismo, donde descubres tu propia fuerza interior, donde construyes tu propia moral de señores. Es el crisol donde forjas una identidad que no depende de la aprobación externa, sino de tu propia autoafirmación. Y desde este lugar de autonomía, puedes elegir conectar con el mundo de una manera nueva, más consciente, más poderosa. Esta es la lección de Schopenhauer, Nietzsche y Maquiavelo para las personas buenas que terminan solas. No es una lección fácil, pero es una lección liberadora. Te invita a despertar, a ver el mundo tal como es y a reclamar tu propio poder. Te invita a ser bueno de una manera que te empodere, en lugar de debilitarte. Y al hacerlo, la soledad se disipa, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias, porque te conviertes en la persona que eres, plena, auténtica y poderosa. La verdadera conexión, la verdadera compañía, solo puede surgir de este lugar de integridad. Y esa es la transformación final que te espera. El camino hacia esta transformación no es un sprint, sino un maratón. Requiere paciencia, autocompasión y una voluntad inquebrantable de confrontar tus propias sombras. Pero cada paso que das en esta dirección te acerca a una vida más auténtica, más plena y más conectada. La soledad, que una vez fue tu prisión, se convierte en tu santuario, el lugar donde te recargas, donde te redescubres, donde te preparas para interactuar con el mundo desde una posición de fuerza y sabiduría. Recuerda, la bondad no es el problema. El problema es la falta de conciencia, de estrategia y de autoafirmación que a menudo la acompaña. Al integrar las lecciones de estos grandes pensadores, no estás renunciando a tu bondad, sino que la estás elevando a un nuevo nivel. La estás convirtiendo en una fuerza imparable, capaz de transformar no solo tu propia vida, sino también la de aquellos que tienen la suerte de cruzarse en tu camino. Así que, la próxima vez que te sientas solo, no te desesperes, no te culpes por ser bueno. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta soledad? ¿Qué parte de mí necesita ser integrada? ¿Qué estrategia necesito desarrollar? Y en esas preguntas encontrarás las respuestas que te guiarán hacia una vida de propósito, conexión y poder. La lección de Schopenhauer no es una condena, sino una liberación. Es la llave que abre la puerta a una nueva forma de ser, una forma que te permite ser bueno y fuerte, compasivo y sabio, conectado y autónomo. Y esa, en última instancia, es la verdadera victoria sobre la soledad. No estás solo en esta lucha. Millones de personas buenas en todo el mundo se enfrentan a la misma paradoja, pero ahora tienes una ventaja. Tienes el conocimiento, las herramientas y la perspectiva para romper el ciclo, para dejar de ser una víctima de tu propia bondad y convertirte en un maestro de tu propio destino. La transformación está a tu alcance. Solo tienes que atreverte a dar el primer paso, y ese paso comienza ahora, con la decisión de ver la verdad, de abrazar tu totalidad y de reclamar tu poder. El mundo no cambiará para ti. Tú debes cambiar para el mundo, y en ese cambio encontrarás la libertad y la conexión que tanto anhelas. Profundicemos aún más en la interconexión de estas filosofías y cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Consideremos el ámbito de la amistad. A menudo las personas buenas invierten una cantidad desproporcionada de energía en mantener amistades, incluso cuando éstas son unilaterales o tóxicas. Se sienten obligadas a estar ahí para los demás, a escuchar sus problemas, a ofrecer apoyo, incluso cuando no reciben lo mismo a cambio. Temen ser percibidas como egoístas o desleales si establecen límites o se retiran de relaciones que les drenan.
Desde la óptica schopenhaueriana, esta tendencia al autosacrificio en la amistad es una manifestación de la compasión mal dirigida. La voluntad de ser un buen amigo se convierte en una carga, un deseo que al no ser correspondido genera sufrimiento. La persona buena se encuentra en la soledad de dar sin recibir, de ofrecer un hombro para llorar sin tener uno propio cuando lo necesita. La paradoja es que, al intentar evitar la soledad a través de la complacencia, se sumerge aún más en ella, ya que la conexión que busca es superficial y desequilibrada. Nietzsche nos alertaría sobre la moral de esclavos operando en estas dinámicas de amistad. La persona buena ha internalizado la idea de que la amistad se basa en la abnegación y el servicio incondicional, negando su propia voluntad de poder, su derecho a exigir reciprocidad y respeto. Ha confundido la lealtad con la sumisión y la generosidad con la autoanulación. La soledad que experimenta no es un fracaso de su bondad, sino un fracaso de su autoafirmación. Es el resultado de no haber establecido su propio valor y de no haber exigido que sus amistades reflejen ese valor. Jung, por su parte, nos invitaría a explorar la sombra en estas relaciones. ¿Qué necesidades no satisfechas está proyectando la persona buena en sus amigos? Hay un deseo reprimido de ser el centro de atención, de ser indispensable, de controlar la narrativa de la amistad. Al negar estas partes de sí misma, atrae a amigos que encarnan la otra cara de la moneda, aquellos que son egoístas, demandantes y que no ofrecen reciprocidad. La soledad es un espejo de su propia falta de integración, de no haber reconocido y aceptado su propia necesidad de ser valorada y correspondida. Maquiavelo, con su pragmatismo, nos diría que la persona buena ha carecido de astucia en la selección y mantenimiento de sus amistades. Ha asumido que la buena voluntad es suficiente, sin entender que las amistades, como cualquier otra relación, requieren estrategia. Requieren la capacidad de discernir las verdaderas intenciones de los demás, de establecer límites claros y de retirarse de relaciones que no son mutuamente beneficiosas. La ingenuidad de la persona buena la deja vulnerable a la explotación emocional, y la soledad es el precio de no haber protegido su propio bienestar con la inteligencia necesaria. La lección aquí es que la verdadera amistad, al igual que cualquier relación sana, no se construye sobre el sacrificio unilateral, sino sobre la reciprocidad, el respeto mutuo y la autoafirmación de ambas partes. Ser un buen amigo no significa ser un felpudo emocional, sino ser una persona íntegra que valora su propio tiempo y energía, y que busca conexiones auténticas con aquellos que también valoran y respetan su individualidad. Consideremos ahora el impacto de estas filosofías en la búsqueda de propósito y significado. Muchas personas buenas se sienten perdidas o sin rumbo, a pesar de sus esfuerzos por contribuir positivamente al mundo. Se dedican a causas nobles, a ayudar a los demás, pero internamente sienten un vacío, una soledad existencial. Han externalizado su propósito, buscando significado en la aprobación o la gratitud de los demás, en lugar de encontrarlo dentro de sí mismas. Schopenhauer nos recordaría que la búsqueda de la felicidad a través de la satisfacción de deseos externos es una ilusión. La voluntad, en su naturaleza insaciable, siempre nos empujará a buscar más, a desear lo que no tenemos. La persona buena, que busca propósito en el servicio a los demás, sin una base interna sólida, se encuentra en un ciclo interminable de esfuerzo y desilusión. La soledad existencial es el eco de una voluntad que no ha encontrado su anclaje en la negación del deseo, sino en su constante persecución a través de la validación externa. Nietzsche, con su concepto del Übermensch, nos desafiaría a crear nuestro propio propósito,
a trascender las morales impuestas y a forjar nuestros propios valores. La persona buena, que se siente sin rumbo, ha operado bajo una moral de esclavos, esperando que la sociedad o alguna autoridad externa le dicte su propósito. Ha negado su propia voluntad de poder, su capacidad de autocreación, de convertirse en el arquitecto de su propio significado. La soledad existencial es el grito de un espíritu que anhela liberarse de las cadenas de las expectativas externas y forjar su propio camino. Jung nos hablaría del proceso de individuación, el viaje de convertirse en uno mismo, de integrar todas las partes de la psique, incluyendo la sombra. La persona buena, que busca propósito fuera de sí misma, a menudo ha reprimido su propia individualidad, sus talentos únicos, sus pasiones más profundas. Ha intentado encajar en un molde preestablecido de bondad, negando su propia autenticidad. La soledad existencial es la señal de que el alma anhela ser reconocida, de que la totalidad del ser busca expresión. Solo al integrar la sombra y abrazar la propia individualidad, se puede encontrar un propósito auténtico y duradero. Maquiavelo, aunque no directamente relacionado con la búsqueda de propósito, nos ofrecería una lección sobre la eficacia. Para lograr un propósito, por noble que sea, se requiere estrategia, determinación y la capacidad de navegar por las complejidades del mundo. La persona buena, que carece de un propósito claro, a menudo carece de la astucia necesaria para definir sus objetivos, para planificar sus acciones y para superar los obstáculos. Su bondad, sin una dirección clara, se disipa en esfuerzos dispersos y, en última instancia, en la soledad de la ineficacia. La transformación final, entonces, no es solo sobre cómo interactúas con los demás, sino sobre cómo te relacionas contigo mismo y con tu propio propósito. Implica un viaje hacia la automaestría, donde te conviertes en el autor de tu propia vida, en lugar de un personaje secundario en la historia de los demás. Es un proceso de desaprender las lecciones de la moral de esclavos, de integrar tu sombra y de desarrollar una astucia que te permita navegar por el mundo con sabiduría y eficacia. Esta transformación te llevará a un lugar donde la soledad, si aparece, no será una carga, sino una elección. Un espacio sagrado para la reflexión, la creatividad y el autodescubrimiento. Un lugar donde te sientes completo y conectado contigo mismo, independientemente de las circunstancias externas, y desde este lugar de plenitud puedes elegir compartir tu bondad con el mundo de una manera que sea auténtica, poderosa y mutuamente enriquecedora. Las revelaciones que hemos explorado hoy no son meras teorías filosóficas, son herramientas prácticas para la vida. Son un mapa para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. La búsqueda de propósito y la paradoja de la bondad te invitan a cuestionar tus suposiciones, a desafiar tus creencias arraigadas y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento que, aunque a veces incómodo, es profundamente liberador. La verdadera lección de Schopenhauer, Nietzsche y Maquiavelo para las personas buenas que terminan solas es esta: tu bondad es un tesoro, pero como todo tesoro, debe ser protegida, cultivada y utilizada con sabiduría. No es una debilidad, sino una fuente de poder si sabes cómo canalizarla. No es una invitación a la explotación, sino una oportunidad para la conexión auténtica si aprendes a establecer límites y a exigir reciprocidad. Este es el momento de la verdad, el momento de dejar de ser una víctima de tu propia bondad y de convertirte en un maestro de ella. El momento de transformar tu soledad en una fuente de fuerza, de sabiduría y de propósito. La elección es tuya. Seguirás el camino de la complacencia y la desilusión,
¿O te atreverás a abrazar la verdad, por incómoda que sea, y a forjar un nuevo destino para ti mismo? La transformación no es fácil, pero la recompensa es inconmensurable, una vida de autenticidad, conexión y poder. El viaje comienza ahora, con cada decisión consciente que tomes para honrar tu propia valía y para vivir de acuerdo con tu propia verdad. No hay mayor acto de bondad que ser fiel a uno mismo. Y en esa fidelidad, la soledad se disuelve, dando paso a una plenitud que trasciende cualquier expectativa externa. Eres el arquitecto de tu propia existencia. Construye con sabiduría, con fuerza y con una bondad que te empodere, no que te debilite. Exploremos ahora la dimensión social y política de estas ideas. En el panorama actual, donde la polarización y la tribalización son rampantes, las personas buenas a menudo se encuentran en una encrucijada. Desean la armonía, la comprensión y la cooperación, pero se ven arrastradas a conflictos que no entienden o que les parecen irracionales. Intentan mediar, buscan puntos en común, pero sus esfuerzos a menudo son en vano y terminan sintiéndose alienadas y solas en su deseo de unidad. Schopenhauer nos recordaría la omnipresencia de la voluntad, que en el ámbito colectivo se manifiesta como el egoísmo de grupos, naciones e ideologías. Cada facción, impulsada por su propia voluntad de afirmarse, percibe a las otras como obstáculos o amenazas. La persona buena, con su deseo de paz y reconciliación, choca con esta realidad fundamental. Su compasión por todas las partes la deja sin un bando claro, y su intento de trascender el conflicto la aísla de aquellos que están firmemente arraigados en sus propias posiciones. La soledad aquí es la de la voz de la razón en un coro de pasiones desatadas. Nietzsche, con su crítica a la moral de rebaño, nos diría que la persona buena en este contexto está operando bajo una moral de esclavos colectiva. Ha internalizado la idea de que la conformidad, la búsqueda de consenso y la evitación del conflicto son virtudes supremas. Ha negado su propia voluntad de poder para defender una verdad o un valor que considera superior, por miedo a ser rechazada o estigmatizada. La soledad es el precio de no atreverse a ser un individuo, de no afirmar su propia perspectiva en un mar de opiniones prefabricadas. Es la soledad del que se niega a unirse al coro, incluso si eso significa ser silenciado. Jung nos invitaría a considerar la sombra colectiva. Las proyecciones masivas de culpa y maldad sobre el otro son un síntoma de una sombra no integrada a nivel social. La persona buena, al intentar ser pura y no participar en estas proyecciones, se distancia de la psique colectiva, pero al hacerlo, también se priva de la energía y la conexión que surgen de la confrontación y la integración de la sombra. La soledad es el resultado de no haber encontrado una manera de participar en la vida colectiva sin perder la propia integridad, de no haber integrado la propia sombra para poder reconocerla en los demás y así trascender las divisiones. Maquiavelo, con su visión pragmática del poder, nos enseñaría que la persona buena en el ámbito social y político a menudo carece de la astucia necesaria para navegar por las complejidades de las dinámicas de grupo. Asume que la verdad y la buena voluntad son suficientes para cambiar las mentes, sin entender que el poder, la influencia y la retórica emocional a menudo juegan un papel más importante. Su ingenuidad la deja vulnerable a ser manipulada o ignorada por aquellos que son más hábiles en el juego del poder. La soledad es el resultado de no haber comprendido que, para influir en el mundo, a veces es necesario hablar su idioma, incluso si ese idioma no es el de la pura razón o la compasión desinteresada. La revelación en este ámbito es que la bondad, para ser efectiva en el mundo social y político, no puede ser ingenua o pasiva,
Debe ser una bondad informada, estratégica y a veces combativa. No se trata de renunciar a tus valores, sino de encontrar formas inteligentes y efectivas de defenderlos y promoverlos en un entorno que no siempre los comparte. Se trata de entender que la verdadera influencia no surge de la pureza moral, sino de la capacidad de interactuar con la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. La transformación final, en este contexto, implica desarrollar una bondad estratégica. Una bondad que no teme al conflicto, sino que lo entiende como una parte inherente de la interacción humana. Una bondad que sabe cuándo mediar y cuándo luchar, cuándo escuchar y cuándo hablar con autoridad. Una bondad que no se aísla de las complejidades del mundo, sino que se sumerge en ellas con sabiduría y determinación. Y al hacerlo, la soledad de la persona buena se transforma en la fortaleza del líder, del agente de cambio, del individuo que, a pesar de las adversidades, logra dejar una huella positiva en el mundo. Ahora volvamos a la introspección. ¿Qué sucede cuando la soledad se convierte en una compañera constante, no solo en las relaciones o en el trabajo, sino en el propio ser? Cuando la persona buena se mira al espejo y siente un vacío, una desconexión consigo misma, esta es la soledad más profunda, la que surge de la falta de autoconocimiento y autoaceptación. Y Schopenhauer nos diría que esta soledad interna es el eco de una voluntad que no ha sido comprendida ni trascendida. Es el sufrimiento que surge de la identificación con los deseos y las apariencias, en lugar de la comprensión de la esencia de la existencia. La persona buena, al intentar complacer a los demás y cumplir con las expectativas externas, a menudo se desconecta de su propio ser auténtico. La soledad interna es el lamento de un alma que anhela ser vista y aceptada por quien realmente es, no por la máscara que presenta al mundo. Nietzsche nos desafiaría a ir más allá del bien y del mal, a crear nuestros propios valores y a convertirnos en quienes somos. La persona buena que experimenta esta soledad interna a menudo ha permitido que los valores externos definan su identidad, negando su propia voluntad de poder para autocrearse. Ha buscado la aprobación en el reflejo de los demás, en lugar de encontrarla en su propia afirmación. La soledad interna es el resultado de no haber emprendido el viaje hacia el Übermensch, hacia la autosuperación y la autorrealización. Jung, con su concepto de individuación, nos ofrecería el camino hacia la plenitud. La soledad interna es una señal de que el proceso de individuación está estancado, de que la sombra no ha sido integrada y de que el sí mismo no ha sido plenamente realizado. La persona buena, que se siente vacía a menudo, ha reprimido aspectos cruciales de su personalidad, creyendo que son malos o inaceptables. La soledad interna es el grito de un alma que anhela la totalidad, la integración de todas sus partes, para poder experimentar la plenitud y la conexión consigo misma. Maquiavelo, aunque menos directamente aplicable a la introspección, nos recordaría la importancia de la autopreservación y la eficacia. La persona buena que se descuida a sí misma, que no invierte en su propio bienestar y autoconocimiento, es ineficaz en su propia vida. Su bondad hacia los demás se convierte en una forma de escape de su propia realidad interna. La soledad interna es el precio de no haber aplicado la misma astucia y estrategia a su propio ser que aplica a sus interacciones externas. La transformación final, en este nivel más profundo, es la de la autoaceptación radical. Es el reconocimiento de que eres suficiente tal como eres, con todas tus luces y sombras. Es el viaje hacia la integración de todas las partes de tu ser, incluso aquellas que te han enseñado a rechazar. Es la creación de una relación auténtica contigo mismo, basada en la honestidad, la compasión y el respeto.
y desde este lugar de autoaceptación la soledad interna se disuelve, dando paso a una profunda sensación de paz, plenitud y conexión con la vida misma. Esta es la culminación de la lección de Schopenhauer, Nietzsche, Jung y Maquiavelo. No es una receta para la felicidad instantánea, sino una guía para una vida de significado y autenticidad. Te invita a un viaje de autodescubrimiento que te permitirá trascender la paradoja de la persona buena que termina sola. Te equipa con la sabiduría para navegar por las complejidades del mundo exterior y la fortaleza para cultivar la paz interior. La soledad no es tu destino, es una señal, un maestro, una oportunidad para reevaluar, para transformar, para crecer, una oportunidad para convertirte en la versión más completa y poderosa de ti mismo. La elección es tuya. Te atreverás a abrazar esta verdad y a emprender el camino hacia una vida de autenticidad, conexión y propósito. El mundo espera tu verdadera bondad, esa que surge de la fuerza, la sabiduría y la autoaceptación, y en esa bondad encontrarás la plenitud que siempre has buscado. Para consolidar estas ideas, pensemos en la figura del mártir o del salvador en la vida cotidiana. Muchas personas buenas asumen este rol de manera inconsciente. Se sienten atraídas por situaciones donde pueden rescatar a otros, ya sea en relaciones personales, familiares o incluso en el ámbito profesional. Creen que su valor reside en su capacidad de sacrificio, en su disposición a cargar con los problemas de los demás. Pero, ¿cuál es el resultado a largo plazo de esta dinámica? Desde la perspectiva de Schopenhauer, el mártir está atrapado en un ciclo de sufrimiento autoimpuesto. Su voluntad de aliviar el dolor ajeno, aunque noble en apariencia, lo lleva a una negación de sus propias necesidades y deseos. Al intentar extinguir la voluntad en otros, se consume a sí mismo. La soledad del mártir no es solo física, sino existencial. Es la soledad de haber vaciado su propio ser en un intento fútil de llenar el vacío de los demás. La lección es clara: no puedes salvar a nadie si te ahogas a ti mismo. Nietzsche vería en el mártir una encarnación de la moral de esclavos en su forma más extrema. El mártir glorifica el sufrimiento, la abnegación y la debilidad como virtudes, mientras condena la autoafirmación y el poder como egoísmo. Al hacerlo, niega su propia voluntad de poder, su derecho a la vida plena y a la felicidad. La soledad del mártir es el resultado de haber renunciado a su propia soberanía, de haber entregado su poder personal en aras de una moralidad que lo debilita, en lugar de empoderarlo. Nietzsche nos instaría a ser señores de nuestra propia existencia, a crear nuestros propios valores y a no sucumbir a la tiranía de la compasión mal entendida. Jung, por su parte, analizaría el arquetipo del Salvador y la sombra que proyecta. El mártir o salvador a menudo está proyectando sus propias heridas y necesidades no satisfechas en aquellos a quienes intenta salvar. Al enfocarse en los problemas de los demás, evita confrontar los suyos propios. La soledad del mártir es un reflejo de su propia fragmentación interna, de no haber integrado su sombra y de no haber asumido la responsabilidad de su propia curación. Solo cuando el Salvador se salva a sí mismo puede ofrecer una ayuda auténtica y empoderadora a los demás, sin caer en la codependencia. Maquiavelo, con su realismo implacable, nos diría que el mártir es ineficaz. Su bondad, al carecer de estrategia y de una comprensión de las dinámicas de poder, no solo no logra sus objetivos, sino que a menudo perpetúa el problema. Al salvar constantemente a otros, el mártir les impide desarrollar su propia fuerza y autonomía.
La soledad del mártir es el precio de no haber comprendido que la verdadera ayuda no es la dependencia, sino el empoderamiento. Maquiavelo nos enseñaría que a veces la acción más bondadosa es permitir que otros enfrenten sus propias consecuencias para que puedan aprender y crecer. La revelación aquí es que el rol de mártir o salvador, aunque bien intencionado, es una trampa que conduce directamente a la soledad y al agotamiento. La verdadera bondad no reside en el sacrificio ciego, sino en el empoderamiento mutuo. Se trata de establecer límites saludables, de fomentar la autonomía en los demás y de reconocer que cada individuo es responsable de su propio camino. La transformación implica despojarse del manto del mártir y asumir el rol de un individuo íntegro, que ofrece ayuda desde un lugar de fuerza y sabiduría, no de necesidad o codependencia. Consideremos también la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Las personas buenas, en su afán de ser justas y correctas, a menudo se dedican a la búsqueda incansable de la verdad objetiva. Leen, investigan, debaten, intentan comprender el mundo en su complejidad. Pero en este proceso pueden encontrarse aisladas de aquellos que prefieren la comodidad de las creencias simples o las narrativas populares. La soledad del buscador de la verdad es la de aquel que ve más allá de las ilusiones colectivas, pero que a menudo no encuentra compañía en su visión. Schopenhauer, el gran pesimista, nos diría que la verdad es a menudo dolorosa y que la mayoría de las personas prefieren la ilusión. La voluntad, en su manifestación individual, se aferra a aquello que le proporciona consuelo, incluso si es una falsedad. La persona buena que insiste en la verdad choca con esta resistencia fundamental. Su búsqueda de la objetividad la aísla de la masa, que prefiere la subjetividad reconfortante. La soledad es el precio de la lucidez en un mundo que prefiere la ceguera voluntaria. Nietzsche, el martillo filosófico, celebraría esta soledad como un signo de fortaleza. El buscador de la verdad, al atreverse a cuestionar las verdades establecidas y a forjar su propia comprensión, está ejerciendo su voluntad de poder. Está trascendiendo la moral de rebaño que se conforma con las verdades heredadas. La soledad del buscador de la verdad es la soledad del águila que vuela por encima de las nubes, mientras los gansos se quedan en el suelo. Es una soledad que no es debilidad, sino una afirmación de la propia grandeza espiritual. Jung, con su énfasis en la individuación, nos diría que la búsqueda de la verdad es un camino hacia la totalidad del ser. Al confrontar las verdades incómodas, tanto externas como internas, el individuo integra su sombra y se acerca a la realización de su sí mismo. La soledad del buscador de la verdad es un espacio sagrado para la introspección y el crecimiento, un periodo necesario para la metamorfosis. Es la soledad del alquimista que trabaja en su laboratorio, transformando el plomo en oro, el caos en orden, la ignorancia en sabiduría. Maquiavelo, el estratega, nos recordaría que la verdad por sí sola no siempre es suficiente para cambiar el mundo. A veces, la verdad debe ser presentada de manera estratégica, adaptada al contexto y a la audiencia, para que sea efectiva. La persona buena que insiste en la verdad sin astucia puede ser ignorada o incluso castigada. La soledad del buscador de la verdad es el resultado de no haber comprendido que la eficacia requiere no solo la posesión de la verdad, sino también la habilidad de comunicarla y defenderla en un mundo complejo y a menudo hostil. La transformación final, en este contexto, es la de la sabiduría estratégica. Una sabiduría que no teme a la verdad, por dolorosa que sea, pero que también sabe cómo y cuándo presentarla. Una sabiduría que no se aísla en su torre de marfil, sino que se compromete con el mundo, utilizando el conocimiento para influir y transformar.
y al hacerlo, la soledad del buscador de la verdad se convierte en la autoridad del sabio, del maestro, del líder que guía a otros hacia una comprensión más profunda de la realidad. En resumen, la lección que Schopenhauer, Nietzsche, Jung y Maquiavelo nos ofrecen no es una condena a la bondad, sino una invitación a refinarla, a fortalecerla, a hacerla estratégica. La soledad, en este contexto, no es un castigo, sino un catalizador. Es la señal de que algo necesita cambiar, de que una nueva forma de ser está emergiendo. Es la oportunidad de trascender las limitaciones de una bondad ingenua y de abrazar una bondad consciente, poderosa y transformadora. Este viaje de autodescubrimiento y transformación no es fácil. Requiere coraje para confrontar verdades incómodas, tanto sobre el mundo como sobre uno mismo. Requiere la voluntad de desaprender viejos patrones y de abrazar nuevas formas de pensar y de actuar. Pero la recompensa es inconmensurable. Una vida de autenticidad, de conexión genuina y de un propósito profundo. Una vida donde la soledad, si aparece, es una elección, no una imposición. Una vida donde tu bondad no te debilita, sino que te empodera. Y esa es la verdadera victoria, la verdadera lección que estos grandes pensadores nos legaron. El camino está abierto. ¿Te atreverás a recorrerlo?